ejemplo, podemos ver que este cauce de este río, pues ya está pensado para que sea en una S que nos dé una cierta noción de movimiento, de armonía, en donde los diferentes, pues sí, las diferentes partes estén distribuidas y que, pues eso, no estén choqueándose unas con otras, ¿no? Esta letra la puse justamente porque más allá de hablar de la composición en B, es retomar prácticamente que todos esos elementos los conocen bien los artistas y los conocen bien los diseñadores. Y esto, pues, ya nos saca un poco del terreno del siglo XX o del momento en el que se empieza a desarrollar la tipografía, etcétera, etcétera, porque en realidad, fíjense ustedes qué pasa si ustedes ven esta imagen. Es decir, la parte más gordita, la parte más pesada está en la parte de abajo, porque si la pusiéramos así, apachurraría a la que está en la parte inferior. Entonces, pues prácticamente ya vamos encontrando que todos estos detalles que hacen la composición, etcétera, etcétera, no son propiamente de las obras que vamos a encontrar necesariamente en los museos, sino que en realidad forman parte de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque así es como el cerebro, la mente, no nada más de una cultura, aquí hay que decirlo, sino Ujú. prácticamente de cualquier persona, es que Como, van a reaccionar de tal manera, ¿no? Entonces, como, bueno, como un logotipo, como, es que también, entonces lo que dices, Toño, corresponde también con un logotipo o con la imagen de una persona. Hay ciertas personas que son más simétricas, que se ven más sólidos, entonces tiene que ver esa percepción visual que estoy haciendo de esos estímulos, Toño. claro, o sea, por ejemplo, una persona con hombros anchos, Sí, ¿no? O sea, no conocemos nada de esa persona, pero mm, ya nos inspiró algo, sí, sí, ¿no? Y obviamente hay gente que tiene los hombros muy caídos y por sí, eso, hablando de ropa, va a tener que usar cierto tipo de, pues, recursos secretos sí, para poder compensar compensar. justamente esa parte anatómica, Por ¿no? Entonces, ejemplo, en este caso de las letras B, Toño, la segunda que veo parece que se va a caer, exacto. no me da estabilidad. Exacto. ¿Por qué? Porque justamente la parte que sale es la que por fuerza de gravedad, ¿verdad? Pues obviamente es lo que jala y que visualmente también nos afecta. Es decir, esto ya no tiene que ver nada más con que la manzana cuando se cayó, sino que tiene que ver con todos los elementos que nos rodean y que por ende, cuando vemos algo que no nos gusta, es porque ya nuestra mente analizó en 3 segundos y que obviamente ya Sí, hicimos hoy un recorrido para poderlo hacer en eso, en un vocabulario, en un lenguaje, pero que nuestra mente sabe que en realidad hay algo que sí le gusta o que no le gusta, por ende. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, este es como un paisaje que hace una traducción de nuestra letra B. Les voy a explicar por qué, porque si se dan cuenta, si partimos esta imagen en dos, pues el lado izquierdo se queda con pocos elementos, el lado derecho está muy lleno, muy cargado, muy recargado. Y eso hace que la imagen se caiga, ¿de acuerdo? Es decir, es como si tuviéramos una balanza y que poco a poco esta pues estuviera yéndose de lado igual para pues obviamente tener aquí pues necesario, ¿verdad? El hecho de poner algún elemento adicional, quizás el tipo de color que se pone para el personaje que estaba allá al fondo, o en fin, algún otro recurso que sea lo que haga el equilibrio para que no se vaya cayendo poco a poco y evidentemente pues no sea del agrado de la gente. Habrá quien le agrade esto, por supuesto, pero en realidad el cerebro, que es a lo que vamos, es en ese sentido, sí, subjetivo, por supuesto, en cuanto a gustos, pero también en cuanto a reconocer, pues sí, hay que mencionar que sí está descompensado. Entonces, bueno, y aquí en ese sentido también hay que hablar un poco acerca de cuál es esta reunión que a veces se tiene entre los diferentes formatos, entre los diferentes soportes, y pues aquí vemos la pregunta, ¿es circular o es cuadrado? ¿No? Entonces,
pues ya podemos dar como respuesta que el soporte es cuadrado y el formato es circular, ¿no? Entonces, pues aquí justamente de lo que hablábamos, a lo mejor alguien diría, pues, ¿por qué no le puso más bien un soporte circular? Bueno, pues lo que hizo fue también hacer ese juego, ese choque, donde el cerebro dice, a ver, espérate, espérate, ¿cómo quedaría mejor esto? No, pues así fue como se entendió para también, pues, tener otro tipo de aspectos en juego. En cuanto a lo que es el artista siempre nos va a poner cierto tipo de trampas visuales para que podamos despertar un poquito, ¿no? En ese sentido. Vemos la parte de elementos simbólicos y pues claro, un símbolo como la bandera nos hace entender que es aquella imagen que va a tener cierto tipo de significado para cierto tipo de personas, ¿no? Ahora que estuvieron las Olimpiadas, ¿qué más nos hubiera gustado que ver? Pues siempre, ¿no? En todos los juegos, a esta bandera, a los mexicanos, por supuesto, ganando la medalla de oro, ¿no? Imagínense ustedes qué tanto esto, si hubiéramos visto, no sé, la bandera de Nueva Zelanda, pues realmente no es un símbolo para los mexicanos, como la bandera de México no es un símbolo para la gente de Tailandia, perdón. Entonces, pues prácticamente aquí podemos entender justamente el gran valor que tiene un símbolo, pero aquí sí para cierta cultura, ¿no? Aquí sí ya es un cierto tipo de, pues, aglomerado, vamos a llamarlo así, de elementos que tienen que ver desde la familia, la escuela, la educación, la forma en la cual nos vemos ante los otros y que hace que entonces hablemos de un nosotros, de tal manera que se hace una diferencia entre lo que ustedes ven y lo que nosotros vemos para definir qué es un símbolo, ¿no? Y esos símbolos no necesariamente van a un nivel nacional, a un nivel amplio, sino que puede ser incluso a un nivel, pues, de un colectivo y que, pues, en este caso, pues por supuesto, hagamos pues esta reunión, ¿no? Donde los símbolos pueden estar incluso en la posmodernidad combinándose para hacer pues prácticamente esa deconstrucción o ese choque, ese deshebrar de los símbolos que se construyeron, porque hoy por hoy pues los símbolos también tienen una carga política, incluso una carga ideológica, también hay que mencionarlo. Vean ustedes la diferencia entre esta y esta, ¿no? Entonces algunos dirán, no, pues, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién se atrevió? Pero bueno, pues eso es también parte de, ¿no? Un símbolo como este, que pues tiene una gran fuerza y que, por supuesto, lo traje a colación porque, si ustedes se acuerdan, este símbolo, por lo menos en su momento, cuando fue lo del temblor de 2017, tomaba una forma distinta de representar lo que habitualmente tendría el puño cerrado, ¿no? Como esta forma de rebeldía, esta forma de denuncia, esta forma de encontrarse con lo que pues hace pues eso, una forma de no estar de acuerdo con lo que es la sociedad. Y en el 2017 en México, por lo menos, se alzaba el puño para pedir silencio, porque cuando hubo un terremoto en la Ciudad de México, en los escombros, se pedía ese silencio para escuchar quién estaba vivo. Entonces, bueno, pues era en ese momento otro símbolo que se construía o se deconstruía para poder entender ante una sociedad que tenía un uso, que obviamente de eso estamos hablando. En este caso, bueno, pues dentro de nuestros 1001 recursos de vocabulario que habríamos de considerar sería justamente el de un bodegón, ¿no? Donde este bodegón, como lo vamos a mencionar muy someramente, está lleno de símbolos. Si nos damos cuenta, esto, bueno, pues lo tomé de esta página que se llama Simboloteca, en donde pues podemos encontrar diferentes símbolos que tienen que ver con la masonería. Y pues nada más insistir que existen todos los símbolos que ustedes gusten, ¿no? Budistas, aztecas, incas, religiosos, vikingos, o sea, prácticamente aquí lo que yo tomé como referencia fue justamente
el entender que aquí en estos libros está un compás que obviamente hace alusión a la masonería, por ejemplo, ¿no? Aquí nos damos cuenta de que estos libros pues tienen escondidos, aunque no tan, digamos, escondidos cuando no conocemos los símbolos, a eso me refiero, ¿no? Cuando tenemos ya una cierta noción de estas representaciones, pues podemos entender que justamente el autor puso ahí, pues que se trata de libros que tienen que ver, pues prácticamente con la dualidad entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, por lo menos, insisto, en cuanto a lo que es la masonería, ¿no? Entonces, la escuadra, muy típica, y el compás, por supuesto, muy típicos elementos justamente de lo que tiene que ver entre la frontera de las limitaciones del humano y la eternidad. Entonces, este libro, por lo menos a partir de ese detalle, ya no nos habla de que tiene una A o de que tiene un elemento, sino que realmente ya vamos encontrando con que está haciendo una representación simbólica, que es justamente de lo que estamos mencionando. En este caso, bueno, pues podemos ver que otro de los libros tiene la letra G y que en este caso se hace pues como la alusión a la palabra God, que significa Dios en inglés. Y pues así, o sea, si vamos haciendo pues prácticamente encontrarnos con los elementos simbólicos, pues aquí vamos a ubicar que también la G, pues tiene que ver con la primera de las letras Gadú, que es el gran arquitecto del universo. Entonces, nada más déjeme regresar a esta primera imagen de donde partimos y en la cual, pues, podíamos encontrar que era es un bodegón de un violín que está, pues, acompañado de los libros, etcétera, pero ya va siendo poco a poco, a partir justamente de este análisis, más que un bodegón, ¿no? Y pues por supuesto, el encontrarnos aquí con la estrella de David, ¿no? La Maguen David, que en este caso igual hace insistencia en cuanto a lo que es esta reunión de lo celestial con lo terrenal y que por supuesto pues son esta reunión de dos triángulos equiláteros de 6 puntas y que está pues presente como elemento decorativo en sinagogas, tumbas y banderas. Entonces, pues prácticamente también el hecho de que esté una vela ahí, pues ya no es casualidad, ya realmente nos hace alusión a pues la parte que tiene que ver simbólica entre ampliar la percepción, tener mayor concentración, tener una atmósfera íntima. Y por eso, bueno, pues obviamente es que se puso ahí. Ya por último, pues aquí el hecho de tener esta representación o este violín, pues es prácticamente también justamente otro elemento que se puede tener en cuanto a una lectura que puede ser entre lo mágico, lo místico, lo diabólico, y bueno, pues prácticamente esta es la manera en la cual a nivel simbólico habríamos de tener pues la lectura de la imagen. Les recomiendo este muy interesante diccionario, se llama Signos y Símbolos. La verdad es que vale mucho la pena tener siempre para hacer una lectura de alguna imagen, pues esta parte de referencia. No todo es inspiración, no todo es prácticamente lo que yo creo eh, como cultura personal, lo que me dice la imagen, sino que sí es un poquito investigar un poco más acerca de los elementos pues que están presentes justamente en este caso, pues en cuanto a lo que es las imágenes y la tradición que en ellas recae, que en este caso pues es historia del arte, ¿no? Entonces, concebidas con una finalidad moral o solo para ser admiradas como exquisitas obras de arte, pues por supuesto que tenemos esta noción de saber que un bodegón puede tener, o cualquier otra imagen, pues más allá de lo que vemos, más de lo evidente, como se decía, pues un cierto mensaje, ¿no? Entonces, aquí, pues claro, entendemos que ya solamente pues el ver lo que constituye de manera objetiva, de manera que podamos tener el uso de nuestros recursos de vocabulario, nos hace describir, pero nos invita incluso ya después
adentrarnos en por qué está una jarra, qué tiene que ver unas hojas ahí que están colocadas en este paisaje cubista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué elemento simbólico podría tener un vaso vacío y qué elementos pues pueden estar dando pues en esta escena de formato vertical pues como elementos de relación que nos pueden llevar justamente a lo que es el recordar lo que un poeta escribió, por ejemplo, a lo mejor una, eh, una tarde donde hacía mucho calor y que el agua, pues por supuesto de esa jarrita, pues era más que bienvenida, ¿no? Entonces, ahí se van construyendo cada quien, ahí sí, pero ya a partir de diferentes referentes, pues lo que cada uno va teniendo dentro de este bagaje que menciono. Aquí, pues evidentemente el bodegón, por supuesto, ha sido de una gran ayuda a lo largo del tiempo para dar cierto tipo de significaciones y en donde pues la insistencia casi siempre fue de recordar que la vida es bastante breve. Si se dan cuenta, aquí aparece nuevamente la vela, pero esta vela que vimos en nuestra imagen del violín, etcétera, etcétera, esta vela está apagada, a diferencia de aquella que aparecía prendida. ¿Por qué? Porque esta vela habla acerca de lo que es la muerte, es decir, de cómo el tiempo, el reloj de arena, de cómo, aunque sepamos mucho, aunque demos una conferencia para YouTube o una plática para YouTube, algún día vamos a morir, ¿no? Es decir, esa es, pues muchas veces, la parte que tiene que ver con las velas, del por qué se colocan en las imágenes y de cómo hoy, en medio de una pandemia, pues podemos entender mucho más lo que a veces se nos olvida, justamente, de qué es lo que es la brevedad de la vida, ¿no? En un momento dado, lo que es la fragilidad, lo que es aquello que, por supuesto, hace una flor maravillosa, puede ser la más hermosa de las flores, pero que para el día de mañana empezará a estar marchita o estará totalmente marchita. Entonces, pues todos esos elementos, puede ser el vidrio, una copa, puede ser prácticamente un arma también, nos van hablando justamente de cómo de efímera es en este caso, pues para cualquier cultura, lo puede entender bien, la vida, ¿no? Entonces, hay varios elementos ahí que también pueden acompañar las mazorcas, el marfil, laurel, pero esa es la insistencia, ¿no? Y pues evidentemente la intención en este caso derivó, menciono, de ver esa vela prendida porque cuando está una vela prendida o apagada, la referencia es la de la fugacidad de lo que es en este caso la parte que tenemos aquí con todos los seres humanos, ¿no? Un bodegón entonces ya va siendo un poco más que la reunión de elementos, que la reunión del violín con sus partituras, de las flores, con lo que es en este caso las frutas, etcétera, sino que en realidad nos habla un poco más allá, nos habla de que hay un cierto mensaje que prácticamente a lo largo del tiempo sí hay de parte del artista que le pidieron o que el artista quiso resaltar y por supuesto remarcar, ¿no? Aquí, pues evidentemente estos elementos que pueden ser que no estén tan evidentes de una primera apreciación, pero que ya cuando nos vamos adentrando, nos vamos percatando de los detalles es en donde está el diablo, dicen, y prácticamente ahí es donde tenemos que fijarnos en todas las pinturas. ¿Sí? Y pues claro, aquí nada más insistir que la música pues es por excelencia la metáfora de lo efímero que es la existencia humana. Y ya, pues por supuesto, no está de más hacer alusión en esta parte muy básica acerca de la psicología del color y para ello, pues claro, tendríamos que hacer una división muy, muy somera de lo que son los colores cálidos, de lo que son los colores fríos, pero de que pues prácticamente todo aquel se llame artista o no se llame artista, pero que trabaje con colores, que trabaje con imágenes, pues sí está o debe estar muy consciente de lo que es la psicología de cada color, ¿no? De lo que implica el amarillo en su alegría,
de la envidia, de lo que implica el azul en cuanto a lo que es la frialdad, pero también lo celestial, de cómo se combina. No es lo mismo estar haciendo una imagen combinando un rojo con un color negro que combinando un rojo con colores como el blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues prácticamente ahí son esas balanzas en donde, pues como insisto, nuestro cerebro aprecia, ve, identifica y todas las reuniones de las que estamos ahorita dialogando, el cerebro las hace de manera instantánea, pero pues eso, ¿no? Cómo insistir, cómo decir que hay imágenes que nos agradan y que no nos pueden simplemente gustar, quizás porque aunque estén muy bien hechas, pero la psicología del color pues es un elemento también fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí los ejemplos, pues por supuesto del blanco, en cuanto a lo puro, lo inocente, la paz, lo limpio, aquello que es virtuoso, y el amarillo, como ya lo mencionaba, en cuanto a lo que es la riqueza, el poder, la alegría, la acción, la fuerza, ¿no? Recuerdo que alguna vez escuché de una tesis de los carros amarillos, que son casi siempre los que van como con más velocidad y que por ende tienen más accidentes en algunas circunstancias. Entonces, todo influye, ¿no? En realidad en nuestra forma de ver y de actuar incluso, ¿no? No somos en realidad espectadores, eh, pues que no tomamos acción, sino que en realidad actuamos justamente para comprarnos un saco rojo para cierto tipo de ocasiones, pero que no vamos a poder llevar para otras, o un tipo o nuestra casa a lo mejor la vamos a pintar de rojo en algunos espacios, pero por supuesto que en otros no, ¿no? La fuerza, la revolución, la virilidad, el peligro. Entonces, pues todo eso está involucrado, relacionado con el color rojo, el color naranja, su vecino, que en este caso pues hace más la parte de lo que es la sensualidad, lo divino, la exaltación es fuerte, pero también tiene un poco de amarillo. Y por eso el rojo y el amarillo pues nos dan como consecuencia el naranja, ¿no? El azul, el agua, la tranquilidad, ya lo mencionábamos, la frescura, la inteligencia, pero también como lo menciono, si en vez de que esta piña fuera de un color eh, azul suavecito, ¿verdad? En un fondo azul celeste, si lo pusiéramos ya sea la imagen de la piña o del fondo de color negro o de color oscuro, pues cambiaría en realidad el sentido de la imagen, de lo que estamos aquí encontrando. El verde en la esperanza, por supuesto, la vida, la naturaleza, lo ecológico, la acción y, pues, por supuesto, la esperanza. El morado, la elegancia, ¿no? La sofisticación, también un poquito la parte espiritual, la nostalgia, el dolor, pues también está relacionado con el morado. El rosa, pues que en este caso, pues es lo delicado, es lo femenino, tiene que ver con la amistad, con el amor, ¿no? Nos empalaga el rosa, pero pues, por supuesto que es evidente y necesario que lo tengamos, así como, pues por supuesto, el gris, en este caso, se dan cuenta la paz, la tenacidad, la tranquilidad. No es raro encontrar esa frialdad de lo gris con esa ternura que da el color rosa, ¿no? El color negro, pues por supuesto el de la elegancia, ¿no? El de lo malvado, el de la muerte, la destrucción también. Y pues evidentemente aquí pues nos vamos en esta parte ya de haber visto elementos de lo descriptivo, de los simbólicos, los colores como sus aspectos simbólicos también, y pues aquello que tiene que ver con el contexto. Entonces, pues por supuesto, aquí adentrarnos a que para poder degustar de una manera más peculiar una obra, pues tendríamos que tener estos tres, eh, pues sí, referentes, estas tres partes de una metodología que nos den como consecuencia el justamente hacer un diálogo con lo que en su momento se quiso dar a entender, con lo que ese autor quiso expresar o con lo que en su momento era entendido por una cierta sociedad, en un país, en el mundo incluso, ¿no? Ese es, por supuesto, el aspecto que tendríamos que, pues, contemplar y, por supuesto, habrá quien diga, oye, yo me sé otra receta, yo sé otra forma de hacer este diálogo, este análisis, y sí los hay,
pero aquí por lo menos nos encontramos con este que me parece que es bastante, pues, divertido a veces pues también de encontrar o entender que tiene que tener ciertos límites, ¿no? Es decir, cuando vamos a un museo, pues no vamos a poder quizás hacer este análisis con todas las imágenes que hay en un museo, pero sí lo podemos hacer con alguna que nos llame en especial nuestra atención, ¿no? Y pues por supuesto, doctor, esta es una parte que en aquella ocasión que nos vimos hace un año, no vimos completa, pero que en esta segunda entrega, pues por lo menos ya vimos con un poquito más de detalle, de calma. Como siempre, Toño, dejas con ganas de aprender más. Muchas gracias. Me quedo con estas ideas. Entonces, aunque hay diferencias individuales o gustos individuales, algo que sí es general es que el cerebro tiende a buscar la armonía y la proporción y que se parezca a algo, que lo asocie con algo que, por ejemplo, esa mujer que estaba sentada en L se parece a alguien, a una mujer recargada en un muro que vi en la vida real. Busca asociar imágenes. Y me quedo con esta también, a ver si te entendí. El artista busca comunicar algo, a veces a través de los símbolos que están por ahí muy escondidos en la portada del libro y a veces en formas más claras, pero siempre busca comunicar algo. Siempre busca comunicar algo y ese algo en algunas ocasiones queda evidente para algunas personas, ¿Mm? en algunas ocasiones no, porque como lo mencionamos, el primer punto que se resalta es el del vocabulario. Entonces, para poder entender el vocabulario de fútbol, pues tengo que saber de fútbol. Si no, no puedo apreciar en dónde hubo una falla, en dónde está una posibilidad de una estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, sí es necesario tener un vocabulario y tener, por supuesto, una identificación de saber que esa imagen en ese vocabulario significa un aspecto que puede llegar para todo el mundo, y siempre pongo el ejemplo de la botella de Coca-Cola. Aquí en China representa exactamente lo mismo, es el símbolo por excelencia, pero si ponemos otra botella que se, de un refresco que se toma nada más en Acapulco, a lo mejor ahí pues no podemos entender muy bien pues, a qué sabe, por ejemplo, ¿no? Entendí. Y esto que me estás diciendo aplica para cualquier diseño visual. La marca de una computadora, la marca de unos tenis o el Guernica y la Gioconda. Aplican todas estas herramientas que me has dado. Exacto. Y a veces el trabajo de los artistas es decir, bueno, si así se representó siempre, ¿qué tal si hoy lo represento de otra forma? ¿Qué tal si la felicidad se representa sonriendo, etcétera? ¿Qué tal si ahora lo represento, no sé si se ve, esta mancha amarilla, y a Sí. lo mejor esta mancha amarilla abstracta, pues es eso justamente, ¿no? La manera en la que ese artista quiere representar la alegría, porque ya vimos que ahí es solamente eso, psicología del color, solamente entre comillas. Perfecto. Toño, ¿puedes dejar de compartir para que nos despidamos? Claro que sí. Y nada más yo no sé cómo, pero creo que ya lo voy a intentar así. Así, no sé si ya. Ah, no, ya. Voy. Creo que no. A ver, no se desespere nadie, porque No te preocupes. la cosa es que ya dejé de compartir. Perfecto. ¿Dónde podemos seguirte? Tus ejercicios, que yo siempre estoy ahí atento, tus ejercicios con flores. ¿Cuáles son tus redes sociales, Toño? Bueno, realmente pueden buscarlo con el hashtag OQLI, I de iglesia. Repito, hashtag OQ de queso, L de Luis, I de iglesia. Es OCLI. Y con ese hashtag seguramente me van a encontrar en alguna de las redes sociales y por supuesto, pues muchas gracias por esta invitación nuevamente. Toño, estamos en contacto. Seguramente en un par de meses me vas a volver a ayudar ahora con algún tema, a ver qué se nos ocurre, a ver qué Con inventamos, todo ¿te gusto. parece? Claro que sí, siempre bienvenido, siempre un gusto.
Y pues muchas gracias, saludos nuevamente a todos, espero que les haya gustado. En realidad, siempre el encontrarse con este tipo de recursos, platicarlos, dialogarlos, siempre hay algo nuevo y siempre es muy emocionante, por lo menos para su servidor, el hecho de cómo encontrar esa significación y ese sentido de por qué esa línea roja es una obra y a lo mejor no hay otra cosa más que esa línea roja, porque bueno, pues ya entendimos hoy por qué. Totalmente entendido, Toño. Pues nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Síguete cuidando. Igualmente, gracias.